Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este capítulo de nuestro podcast. Estamos en la tercera temporada. Yo soy Ana Ballinas y estamos hoy con la doctora Jacqueline Ángel Juan y vamos a estar dialogando sobre los aspectos legales de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Te invitamos a darle clic a la campanita para que siempre que subamos un capítulo pues te enteres, y también a seguirnos en todas nuestras redes. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, maestra Ana? Un gusto saludarla a usted y a todos los seguidores de Serendipity. Pues muy alegre, contenta de saludarla personalmente y estar aquí para platicar un rato acerca de un tema realmente sensible, importantísimo, del que debemos estar involucrados y con información idónea, todas y todos. Bueno, contarles que la doctora Jacqueline es nuestra docente desde hace pues ya un montón de años, ¿verdad? Ya perdí la cuenta. Y yo quisiera, doctora, que te presentaras y nos contaras un poquito qué haces. Contarles que ella está colaborando con nosotros en el diplomado de violencia sexual justamente hacia niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, cuéntanos un poquito qué haces. Claro que sí, me presento, Jacqueline Ángel Juan, soy abogada, jueza especializada en justicia para adolescentes actualmente, y he tenido una formación netamente jurisdiccional, es decir, he estado dedicada a mi formación y mi trabajo, mi tarea en impartir justicia, mayormente en temas de niños, niñas y adolescentes, y justamente colaborar en los espacios como Serendipity me dio la oportunidad de tener un mayor acercamiento acerca de la importancia y la comprensión de las herramientas en materia de psicología para poder identificar con mayor precisión algunas cuestiones que a veces desde la mirada jurídica, que muchas veces es fría, que es insensible, que es un poco cuadrada, no se visibiliza, pero que una vez que tenemos esta mirada interdisciplinaria, pues te permite dar una lectura a los hechos que estás analizando como persona juzgadora y poderle dar mayor impacto a la decisión que tú vas a tomar para garantizar los derechos de las víctimas de delito, máxime cuando son niñas, niños y adolescentes. Claro. Liz, yo te quiero preguntar, porque yo creo que incluso siendo psicólogos, y bueno, docentes, gente que trabaja con niños, niñas, adolescentes, ¿no? Familias, a veces no entendemos este término de violencia sexual, ¿no? Y a veces solo creemos que es abuso, ¿no? O que es violación, ¿no? ¿Cómo defines tú la violencia sexual? La violencia sexual se da en un aspecto amplísimo. Va desde los tocamientos, desde las miradas lesivas. Para los efectos de la ley hay expresiones que se llaman miradas lesivas. ¿Qué significa una mirada lesiva? Que hay una intención de pretender transgredir, en materia jurídica se le llama el bien jurídico tutelado de la libertad psicosexual, que no es otra cosa que la integridad sexual de un niño, niña o adolescente. Y esto lo puede llevar en el plano de lo legal a cometer a esa persona que transgrede esta parte del respeto al derecho del niño o niña, puede llegar a cometer diversos delitos, y esto es bien importante y trataré de explicarlo de la manera más sencilla, porque muchas veces solamente pensamos abuso sexual igual a violación. Ajá. No, para los efectos de la ley existen un catálogo, una serie, un listado de delitos que contempla la ley para proteger y sancionar, en su caso, si se transgredió el delito, diversas formas de cometerlo. Por ejemplo, el abuso sexual, tenemos los tocamientos. La pederastía es otra forma de delito cuando se impone la cópula, es decir, la introducción del pene en la cavidad vaginal, oral u oral de una persona que sea menor de 14 años de edad. Y se preguntarán por qué, aunque dé su consentimiento la víctima menor de 14 años de edad, lo que busca el Estado a través de crear este tipo de delitos como la pederastía es proteger a las niñas, niños que tienen esta edad, porque todavía, de acuerdo a su sano desarrollo integral, no están en una edad adecuada para poder, exactamente, para poder vivir una experiencia de esta naturaleza, porque va a tener un impacto en su desarrollo. También tenemos el tipo penal, así se le llama a los delitos jurídicamente, de violación. ¿Qué diferencia hay con la pederastía que acabo de comentar y el abuso sexual? Que la violación es a quien por medio de la violencia física o psicológica ya nos pide dos elementos: violencia física o psicológica
imponga la cópula vía oral, vaginal u oral a otra persona. No importa el sexo, otra persona. Y una pregunta, ¿por qué hasta los 14 años en la pederastía? ¿Y si tiene 15? Muy bien, buena pregunta y súper interesante. El legislador toma este parámetro de edad meramente formal, no tiene una explicación psicológica, neurológica o multidisciplinaria, es un parámetro legal que es orientador y que fue consensado por legisladores, no tiene un fundamento psicológico o médico, porque yo también me preguntaba, ¿por qué 14 años? Si ninguna legislación del país nos señala cuál es la edad adecuada o legal para poder decir que las personas adolescentes pueden ejercer sus derechos sexuales. Y aquí todavía hay una laguna en poder señalarlo. Pero entonces eso quiere decir que si tengo 15 y das tu consentimiento para... ¿Ya no es un delito? Ya no es el delito de pederastía. Puede ser, o sea, si no das el consentimiento... ¿Ni el estupro, como decían antes? No. ¿Ya no existe el estupro? No, ya no existe. Así es. Mira, qué interesante. Entonces va evolucionando todo. ¿Sí? Entonces vemos ahí, si tienes 15, ya ahí no es delito de pederastía. Si das el consentimiento, ya no es violación. Claro. ¿No? Entonces va cambiando. ¿Y no queda entonces ahí como un espacio en esas edades? O sea, como para entonces eso no se puede elegir. O sea, yo no puedo ir y poner una denuncia a esa edad. Sí puedes poner la denuncia. El niño, niña o adolescente que sea víctima de cualquier tipo de delito puede por sí o por medio de un representante legal interponer su denuncia. ¿Por qué? Porque es sujeto de derechos y de acuerdo a la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas y la ley general de la misma materia, pues establece y reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Pero voy a ser muy honesta, en la vida real, ¿qué ocurre? El desconocimiento de muchas autoridades y personas en general ha negado el acceso a ese derecho a las niñas o niños. Incluso yo he tenido casos donde el adolescente fue golpeado por su madre y él pide ayuda al 911, al número 911. En el 911 llega la policía y cuando llega la policía le dice, tengo el reporte de tal persona. Es mi hijo, yo le pegué porque se portó mal y hace berrinche. Bueno, y se va el policía, ¿no? O sea, evidenciando en todo momento que nulificó, invisibilizó el reconocimiento de derechos. Y entonces lo que quiero entender, Doc, es, o sea, si soy un niño, ¿yo puedo poner mi denuncia? Puede poner su denuncia. Así es. Y por ejemplo, porque también es una pregunta que muchas veces hacen, ¿no? Si yo soy psicólogo y en consulta yo sospecho que este niño está siendo abusado o que está con un adulto teniendo relaciones, ¿no? ¿Yo puedo denunciar? Así es, ustedes tienen su secreto profesional, pero recuerden que el secreto profesional tiene un límite, que es que cuando transgrede el derecho de otra persona hay una obligación o un deber de denunciarlo, porque está de por medio el tema de la comisión de un delito que debe de ser investigado. ¿Y a dónde debo de ir a poner? Depende del tipo de delito. Por ejemplo, si son delitos sexuales, no sé si ya se enteraron que hace 2 semanas se aprobó que se va a crear la Fiscalía para la Atención de Delitos que se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes. Esta es una novedad, es un avance en el marco normativo del estado de Chiapas y realmente es algo muy valioso. Que va a ser específico. Que va a ser específico, porque lo único que existía era la Fiscalía de Adolescentes, pero esta tiene una naturaleza diferente. No es para víctimas, niños, niñas y adolescentes. Adolescentes es para adolescentes que cometen un hecho considerado como delito, es decir, para el agresor. Entonces ahora vamos a tener para niñas, niños y adolescentes víctimas y aparte el agresor. Así es, ¿no? Así es. Y hacer una precisión donde cuando me preguntabas acerca de me hacías una pregunta de la edad, de que si podía el niño ir por sí solo, sí. ¿Y qué es lo que dice la ley al respecto? Que será la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del municipio del que provenga este niño o niña, quien deberá dar su representación legal en suplencia o en coadyuvancia de los progenitores, de los padres del adolescente. Y por ejemplo, y en la vida real, ¿qué pasa, no? Porque yo un poco lo que he visto, bueno, varias cosas, ¿no? Una es
usualmente el agresor a veces es parte de la familia, ¿no? Mayormente, el papá, desafortunadamente. el abuelito, los tíos, ¿no? O las tías o la abuelita, ¿no? Que también puede pasar. Y muchas veces se queda en la familia, ¿no? Como no porque es tu abuelito, no porque es tu tío, ¿no? O si vamos a levantar la denuncia, pues ya, la familia se enoja, ¿no? Eso es por un lado. Y también me ha tocado en instituciones, alguna vez, en algún lugar, no voy a decir dónde trabajé, y había un caso justamente de una colega que en la sesión ella pensaba que algo así estaba pasando, ¿no? Y bueno, se llamó al departamento jurídico y al final se quedó ahí, nunca pasó a otro lugar. Y yo siempre decía, bueno, debemos de denunciar, porque al final ese niño seguía viviendo en el mismo lugar y el agresor estaba ahí. Sí, estos temas son los más complicados que pueden existir en cualquier escenario de justicia. Cuando un niño es víctima de delitos sexuales es tremendo, porque mayormente las estadísticas dan cuenta que es justamente padre, a veces el hermano, el vecino, alguien cercano, es quien agrede. Ahora, ¿cómo tengo que actuar como ciudadana que me entero de esto, o como autoridad en el caso concreto que comentabas, maestra? Lo que se tiene que hacer es, una vez que se tiene la información, hacer una denuncia. La persona tiene que denunciar. La denuncia puede ser incluso anónima, ¿no? Pero una vez que se denuncia, se tiene que emitir una medida de protección. ¿Qué implica? Aquí está el escenario de mamá, papá, hermanos y el niño involucrado. La medida de protección es para proteger y sacarlo de ese lugar al niño o niña. ¿A dónde? Se tiene que investigar su red de apoyo. Si habrá algún miembro de la familia que sea idóneo para el cuidado de este niño o niña, y ponerlo en custodia provisional con esta red de apoyo y dictar esas medidas de protección mientras se inicia la investigación. Esta es la parte legal, pero no debemos de perder de vista esta parte psicológica que ustedes son la que les toca ver desde Serendipity, que tiene que ver con toda la afectación que implica tanto para el niño o niña que se queda sin familia de pronto, y que también viene este tema de sentimientos encontrados entre la culpa y el dolor del hecho traumatizante que se ha vivenciado. Entonces, para eso servirá el acompañamiento que se le tenga que dar desde el día número 1 a ese niño, a esa niña víctima, que ya tenga una medida de protección, además tenga un acompañamiento psicológico, donde no se le tenga que estar cambiando a la psicóloga o psicólogo asignado, porque ustedes también tienen experiencia de que desde la vida institucional hoy le mandan a un psicólogo, mañana al otro, que si está de guardia. Entonces pueden ocurrir este tipo de situaciones, y lo deseable es que esto no sea así, sino que y entiendo que si no hay ningún familiar, también es un niño que me imagino que va al DIF, ¿no? Exactamente. Tema ahí, ¿no? Si no hubiera toda una red, ¿qué ocurriría? La última instancia, dice la ley, será la institucionalización, es decir, a través de una casa, hogar o centro de asistencia social de la Procuraduría de Protección de Derechos. ¿Y dónde levantamos la denuncia? Por ejemplo, si somos psicólogos o maestros o una enfermera, ¿no? ¿A dónde vamos? En este caso, si ya es una niña ante la Fiscalía Especializada que se acaba de crear, ¿no? Ahí va a ser el lugar para la atención de todos los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Anteriormente, ¿dónde se hacían las denuncias? A la Fiscalía de la Mujer. Aunque fuera niña, aunque fuera víctima, niño víctima, no. Ahí venimos un tema. Si es niña víctima de violencia sexual, de la mujer. ¿Y si es niño? Y si es niño, la Fiscalía de Delitos Sexuales más cercana al donde ocurran los hechos. Ya. Cambian las reglas. Bueno, qué bueno que ahora va a haber una solo para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también esperando, ¿verdad?, que se acerquen unidades de estas fiscalías a los diversos municipios, porque ustedes también saben el reto que representa, primero tomar la decisión de denunciar, luego acercarte y llegar al lugar donde tienes que realizar la denuncia, y muchas veces, si las personas no tienen recursos económicos, implica una barrera estructural el poder trasladarse literalmente ante la oficina que es competente para conocer del caso, ¿no? Y yo creo que muchas denuncias no se dan, ¿no? Muchísimas. Creo que hay un subregistro que puede llegar a superar
los registros oficiales en temas de violencia sexual contra las niñeces y adolescencias, muy desafortunadamente, porque pareciera algo tan impactante bajo una mirada de doble moral en la sociedad, ¿no? De que, ay, qué lamentable situación, pero cuando uno empieza a darse cuenta detrás de cámara, en la vida real, ¿verdad? Lo que realmente ocurre dentro de cada familia, los relatos de violencia sexual que hay en muchas familias, es donde uno dice, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Por qué estamos repitiendo? En talleres, ¿no?, de psicología a veces se lanza esa pregunta a adultos, ¿no?, donde hay hombres y mujeres. Y a veces, alguna vez estuve en algún taller y se pregunta, ¿no?, ¿quién de acá, cuando fue niño, no sé, lo tocaba a alguien, ¿no? Y es muy interesante ver muchas manos levantadas, ¿no? O sea, más de la mitad del grupo. Y eso dices, y de toda esta gente yo creo que tal vez uno denunció y de ahí todo el mundo vivió callado, ¿no? Sí. Y eso pasa en los talleres y pasa en muchos grupos de autoayuda. En los grupos de autoayuda es donde, al menos yo he tenido la experiencia de ayudantía, de sumarme, ¿no?, a los grupos de autoayuda. Y es donde yo digo, o sea, esto es una realidad, pero cuando ya esta realidad la analizas a nivel macro, entonces tú dices, bueno, en nuestro país está tan arraigado el patrón machista del sometimiento, de pertenencia, de que por ser mujer me sirves para, ¿no? Y no importa que seas mi hija, no importa que seas mi sobrina, no importa que seas mi nieta, me perteneces, ¿no? Esta lectura del machismo que viene de un sistema patriarcal y que ahí es donde entra el tema de juzgar con perspectiva de género en asuntos de violencia sexual contra las niñas y las adolescentes. Pero también es importante señalar que el mismo daño ocurre cuando es la violación a un niño. Claro, ¿no? Yo creo que a veces peor, porque bueno, las mujeres, digo, se habla más y tal vez hay más espacios, pero yo creo que el abuso hacia un varón es muy distinto porque hay mucha vergüenza también implicada, no soy hombre, ¿no? O sea, el tema de la hombría, ¿no? También yo creo que ha de ser bien complicado. Justo, ahí está justo lo más doloroso del trabajo, de que también la perspectiva debe tener de que para los hombres es más difícil por los prejuicios, por los estereotipos, la carga que se le ha asignado de que si eres macho te quedas callado. O sea, tú no puedes decir que fuiste abusado sexualmente. Todo lo que implica la familia que puede llegar a tener ya si tiene una vida adulta, ¿no? Sí. Y también el tema de la crianza. ¿Cómo impactan tus patrones de crianza cuando has vivido un abuso sexual en tu niñez y que posteriormente te toca el rol de padre o de madre súper protectora, justo por el evento, tengo mucho miedo, por ¿no?, el hecho traumatizante, ¿no? Entonces, ahorita decías varias cosas, ¿no? Una es, cuando dices es sujeto de derecho, ¿a qué te refieres? Porque a lo mejor es claro, pero a lo mejor no. En palabras sencillas, sí. En palabras sencillas es que el mismo derecho tiene un adulto que un niño, niña o adolescente. Lo mismo que tú puedes hacer jurídicamente, lo puede hacer un niño o niña. Y también ahorita, digo, porque a lo mejor me salté esto al principio, ¿no?, que decías el abuso sexual, la violación, la pederastía, la corrupción de menores, la corrupción de menores, el estupro que existía anteriormente. Antes existía el rapto, incluso que te secuestraban para que te casaras, ¿no? Como que fueras cualquier cosa, o sea. Bueno, que antes así era, ¿no? Así era, y estaba en la ley. Y me sigue haciendo ruido esto de los 14, 15 años, porque entonces quiere decir que si una chica tiene relaciones con alguien grande y ella tiene 15, aunque haya dado su consentimiento, ¿ya no es abuso? Ya no es pederastía. Ya no es pederastía, ¿qué ya no es abuso. No hay delito. Si ella dio su consentimiento, ojo, las personas adolescentes tienen derechos sexuales, pueden ejercer su sexualidad. Si dan la regla es dar el consentimiento informado y consensuado. Pero aunque la persona otra sea un adulto. Sí, aunque sea un adulto. Y ahí viene el tema. Por eso es tan importante que la legislación defina un poco este tema de la edad, de cuál es la edad adecuada para el ejercicio del derecho sexual. No existe ninguna legislación en México que diga
el derecho sexual de la persona adolescente iniciará a partir de tal edad. Entonces, en su momento, yo hago un análisis y que he dicho, ¿qué es lo que yo sostengo? No existe, pero de la interpretación o de la revisión de todas las normativas que nos hablan del tema del ejercicio sexual, sí existe en el estado de Chiapas, aclaro, en el estado de Chiapas, la edad de 14 años para las víctimas de pederastía. Entonces, ¿qué me está dando a entender? Que esa es la edad, 14 años, para abajo, donde yo te estoy protegiendo tu sano desarrollo psicosexual. Pero después, ¿qué significa? A contrario sensu, decimos en el derecho, a contrario sentido, ¿qué decimos? Que a partir de los 15 años, tú ya eres libre de ejercer tu derecho sexual. Esa es una interpretación que yo realizo porque es la única normativa que nos señala un tema de edad. Pero, por ejemplo, ¿y qué pasa si yo tengo una hija de 15 o 16, ¿no? Y conoció a un tipo en internet y un día desaparece? ¿Ahí qué? No, ahí ya estamos ante otra situación, ¿no? Ante otro tipo de delito. Okay. No puede ser tal vez sexual, puede ser trata de personas, que es el tema del enganche muchas veces para el tema de delito de trata de personas. A través de la seducción, del engaño, enganchan a la víctima, que generalmente, de acuerdo a las estadísticas de UNOC, que a nivel internacional, son adolescentes mujeres, el mayor número de víctimas. Y este es un dato bien importante porque nos está hablando de qué, de que como Estado debemos regular mejor este tema en relación al tema de la adolescencia, tener mejores políticas que protejan a las adolescencias, ¿no? Porque es la etapa de riesgo. Y en tu experiencia, ¿tú crees que se necesita mayor protección a los adolescentes? Pues yo tengo esta impresión de, hablamos mucho de los niños, ¿no? Y el adolescente un poco queda ahí como... Qué buenísima como pregunta. Un poco honesta, ahorita no sé si viste la serie de Netflix, ¿no? Todo el mundo la vio, ¿no? Ya la vimos. Y un poco te quedas pensando, sí, el adolescente queda como... al aire. Perdido en el aire, ¿no? De hecho, es una pregunta súper interesante y espero que también haga eco en quienes vean este podcast, porque justamente el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que es un organismo de expertos que da recomendaciones, emitió una recomendación que es la número 19 sobre adolescencias. Y ahí dice, todos los países, todos los estados deben de procurar asignar un presupuesto para las políticas de adolescencias, porque las adolescencias son las más estigmatizadas de este grupo de población. Dentro de una de las encuestas en México, que es la CONAPRED, sobre discriminación, venía en el año 2019 una pregunta. ¿Qué piensas si las personas adolescentes se encuentran a altas horas de la noche en la esquina de tu casa? Y el mayor número de respuestas son delincuentes. O sea, la percepción social es de que las adolescencias son delincuencias. Y lo que dice la observación número 19 es que debemos valorar y replantear que las personas adolescentes son innovadoras, creativas, tienen energías y tienen un gran impacto social. Hay grandes líderes adolescentes a nivel mundial y que debemos reconocerlos como agentes sociales de cambio que van a transformar la sociedad a través de sus habilidades, y que se tienen que crear políticas públicas y espacios de participación para incidir, ¿no? Para incidir de manera positiva y también potencializar su desarrollo. Así que esto desde la vida jurídica. Ahora, si hablamos desde el punto de vista multidisciplinario, se junta en muchos divorcios. Por ejemplo, nos vamos de lo penal a lo familiar. Dato interesante. El mayor número de divorcios se da cuando hay un hijo adolescente y se atraviesa el divorcio, la adolescencia y la menopausia. Son tres fenómenos que, si uno lo interpreta de manera integral, te revela muchas circunstancias. Y no hay muchos espacios para el adolescente, ¿no? Incluso espacios, ya no digamos educativos, que bueno, está la escuela pública, ¿no? Pero espacios donde puedan explorar otras áreas de su desarrollo que no solo sea la escuela, ¿no? Porque además, todavía tenemos esta escuela tradicional, lo que platicábamos un poquito antes del podcast, ¿no? Pelo corto, uniforme, ¿no? Y a veces los chavos quieren ir un poco más libres, ¿no?
y eso a lo mejor no impacta en su aprendizaje, pero sí puede impactar en quiénes son ellos, ¿no? Así sí, es. yo también pienso que los adolescentes tienen mucho que decir, ¿no? Y a veces pocos espacios donde decirlo, ¿no? De hecho, ahora que tuve la experiencia de estar como visitadora general de derechos de niñas y adolescentes, lo que más impulsé fueron espacios de participación para las niñeces y la adolescencia. Créanme que yo he aprendido muchísimo a través de sus voces y de sus miradas, porque me sorprenden. Las nuevas generaciones traen un potencial increíble y también tienen una visión de sostenibilidad y más sensibles al trato tanto humano como con la convivencia con las mascotas. Ahora mis alumnos, por ejemplo, en mi rol docente, mis alumnos todos tienen mascotas, o sea, todos son activistas en defensa de los derechos de los animales, ¿no? Entonces, tenemos desde una visión adultocéntrica, nosotros, las personas adultas, debemos tener esta madurez y también esta humildad desde reconocer que las nuevas generaciones aportan siempre, como en algún momento lo fuimos nosotros, y que esta mirada intergeneracional, si sacamos lo mejor de ella, va a servir para poder hacer de nuestra sociedad un mejor espacio de convivencia social. Sí, claro, qué interesante. Y otra pregunta que te quiero hacer es, una vez que ya se hizo la denuncia, ¿cuál es el proceso? Porque muchas veces eso tampoco lo sabemos, ¿no? Ya puse la denuncia y ¿qué sucede? Viene un proceso, primero la etapa se llama investigación, se recaban todas las pruebas, el Ministerio Público tiene que recabar todas las pruebas y aquí viene el tema súper interesante donde ustedes como psicólogos especializados en toma de declaración del adolescente tienen una participación fundamental, porque es cuando el Ministerio Público recaba la declaración de la niña o niño víctima del delito, donde entra el tema de la cámara GESE, la intervención de una persona especializada en la toma de declaraciones, que tenga los conocimientos especializados, adecuados, el trato diferenciado que se requiere para poder llevar a cabo esta declaración, porque hay que tener presente algo, que habrán víctimas que quizás por el grado en que se interpretó el hecho vivenciado, quizá tengan la capacidad de poder verbalizar el evento traumático, pero otros no la van a tener. Y entonces, en estos otros casos que son los más complejos, porque si no hay declaración, ¿cómo vamos a poder acreditar la existencia del delito? ¿No? Entonces, es todo un tema y que la gran importancia es que en la investigación se lleve de mejor manera esta toma de declaración. Es fundamental, junto con el dictamen psicológico, victimológico y médico, donde se determine que existe, ya sea si se trata de pederastía, violación, introducción en la vía vaginal o anal, y si fueron tocamientos por el tema de abuso en la declaración. Una vez que ya se recabó esta información, se solicita al juez o jueza de control que se libre una orden o que se cite a la persona indicada, depende del caso. Una vez que comparecen ante la persona juzgadora de control, se lleva a cabo una sola audiencia. Esa audiencia se llama la audiencia inicial. En la audiencia inicial lo que va a ocurrir y tiene como finalidad comunicarle a la persona que tiene la calidad de señalada, se le llama imputada, de señalada, el Ministerio Público le va a comunicar qué día, a qué hora, en qué lugar se dice que él fue la persona que probablemente pues realizó ese delito y quienes lo están acusando. Va a tener el derecho a declarar la persona imputada por el derecho de la adecuada defensa y después se le va a pedir que continúe la investigación, así hasta terminar la etapa de la investigación complementaria. Después viene la etapa de juicio oral, que ahí es donde ya se le pide a las partes que se presenten personalmente a rendir su declaración y una vez que escuchó a todos, ya se toma una decisión por parte del juez y emite su sentencia. Después de la sentencia viene la etapa de ejecución. ¿Qué sanción se le impuso a la persona que fue declarada culpable? ¿No? Y ya, se ejecuta la sentencia. Dependerá el tipo de medida que se le haya puesto. Okay. ¿Y ese proceso puede llevar meses? Puede llevar meses e incluso años. ¿De qué va a depender? De que se hayan recabado todas las pruebas y que las personas citadas ante el juez de juicio oral hayan comparecido. Y otra pregunta que te quiero hacer, Doc, también ahora aprovechando que estás aquí.
Es, por ejemplo, si yo soy adulto y fui abusada, ¿ese delito prescribe? No, es imprescriptible. Okay. Así, hace poco, unas semanas, salió la reforma, pero en materia de derechos en Chiapas, pero en la ley de derechos de niñas y adolescentes y en la general ya venía un artículo que hablaba que todas las acciones cometidas en contra de niñas y adolescentes deben ser imprescriptibles, pero no estaba armonizado, así se le llama armonizado en el Código Penal. Ahora ya sí, se reconoce. Y entonces eso implica que aún siendo adulto, si fui abusado o con algún delito, puedo para que no quede impune, sí. Y se investigue. Sí, sobre todo por el tema de justo de estos casos donde no es tan sencillo que recuerde el hecho traumático, ¿no? Y que puede que muchas veces llega a suceder, ¿no? Que hasta que son adultos tienen como la claridad de sí pasó, Así ¿no? es. A veces de niños no hay como el recuerdo, ¿no? Así es. Eso puede ser bastante común, ¿no? Sí. Qué interesante. Así es. No, y es que realmente hablar de estos temas tan sensibles desde la escena de lo legal es bastante complejo porque está lleno de formalidades. Yo considero que deberían existir un modelo de procedimiento exclusivo para los asuntos sexuales. Considero que el modelo actual no responde a las necesidades de las víctimas de algún delito de abuso sexual, de naturaleza sexual. Por lo largo, por las formas de intervención, es invasivo, es muy largo, es muy tortuoso para la víctima enfrentar un proceso. Debería de existir un rediseño procesal que fuera más eficiente y más rápido. Y pues ya para ir cerrando, porque nos quedan poquitos minutos, me gustaría pedirte, ¿no? Como algunos consejos tanto para los psicólogos, ¿no? Que trabajan en esta área y también para los papás, porque también tenemos papás que nos ven, ¿no? Como algunas recomendaciones que nos puedas dar en relación a este tema. Claro que sí. A las psicólogas y psicólogos lo que yo siempre he recomendado es que sea exhaustiva la capacitación constante, que siempre hay que estar actualizándose en los nuevos criterios, en los modelos de toma de declaración, en las nuevas pruebas que se puedan aplicar, que estén actualizadas, y también que si van a intervenir como peritos forenses, que tengan claridad al momento de darle luz a la persona juzgadora. La persona juzgadora tiene una forma de una construcción profesional muy diversa a la de psicología, entonces es muy importante que con un lenguaje muy sencillo se le explique cuál fue la afectación y qué se tiene que hacer desde el punto de vista psicológico en intervención con esa víctima a la que ha valorado. Esto es fundamental. Y a padres, madres y todas las demás personas que nos están viendo, decirles que los delitos sexuales son una amenaza, que siempre debemos estar alertas, siempre creerle a tu hija, a tu hijo, a tu sobrina, a tu sobrino, si alguien dice algo relacionado en haber sido víctima de algún tocamiento o de algún delito de naturaleza sexual, no hay que dudar. A las víctimas se les tiene que creer y se les tiene que acompañar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aparte de escuchar su primera versión, es buscar a la autoridad inmediatamente para poder presentar una denuncia, que en este caso lo será la Fiscalía General del Estado. Perfecto. Y Jacqueline, ¿nos puedes contar un poquito sobre el proceso electoral en el que estás participando? Muchas gracias. Bueno, pues también esto es como parte también de ampliar un poco la participación informada de la ciudadanía, que fortalece la democracia, y eso es importante. Hace poco pues platicábamos acerca de esta reforma al Poder Judicial Federal, y donde por primera vez en México se va a votar por quienes van a impartir justicia. Miren qué importante, porque ¿de qué estamos hablando? Este tipo de asuntos va a quedar en manos de las personas juzgadoras y todos nuestros demás derechos y libertades, incluso la libertad personal, ¿no? Entonces es importante que de manera informada nos acerquemos hay un programa que se llama CPU, Conoce, Practica y Ubica tu voto en la portal del INE. ¿Y en qué consiste? El día 1 de junio vamos a salir a votar y nos van a dar 6 boletas. Una de esas 6 boletas es para jueces, magistrados, juezas, ministros y sala superior.
Y hay candidatas y candidatos. Están en 2 columnas y tú puedes elegir. En mi caso, yo estoy postulándome como magistrada de circuito en materia penal y civil. ¿Por qué? Porque he sido jueza penal y he sido jueza civil. Tengo 24 años de experiencia, 16 como jueza en diferentes materias, entre ellas penal, civil y adolescentes. Y en este sentido estoy participando porque es una posición de poder revisar los derechos desde una mirada de la constitucionalidad. Entonces, creo que se pueden hacer grandes cosas desde esa posición para fortalecer y mejorar la justicia, pero principalmente hacerla cercana, sensible, multidisciplinaria, que es importantísimo para mí este enfoque multidisciplinario para impartir la justicia, y transparente y honesta. Creo que esto lo necesitamos las y los ciudadanos y sobre todo las víctimas. Por eso los invito a votar y darme su voto de confianza en la boleta rosa, recuadro rosa, marcando el número 01. Voten por la licenciada, por la doctora, porque es muy buena. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por estar hoy, también a ti, doctora, por acompañarnos. La verdad es que es súper interesante. Podríamos platicar otro ratote por acá. Y bueno, no se olviden de darle clic a la campanita, de seguir nuestras redes, de visitar nuestra página web. Acuérdense que siempre tenemos el podcast que está en nuestra 3ª temporada y diplomados y formación para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a todas y Hasta todos. luego. Hasta luego. Gracias, maestra Ana. Igual.